Ante todo, muy buenos días. Entonces vamos a hablar del caso clínico. El día 5 de enero del 2015, en nuestra emergencia de neurología del Hospital Universitario de Caracas, recibimos una paciente femenina de 20 años, quien presenta los motivos de consulta: cefalea de fuerte intensidad, vómito en proyectil e imposibilidad para hablar. Esta paciente es natural y procedente de la localidad. Inicia enfermedad actual a principios de diciembre de 2014, cuando presenta dificultad para el habla, de instalación en horas, persiste la sintomatología y para el 3 de enero del 2015 se asocia cefalea persistente de muy fuerte intensidad, holocraniana opresiva, que se veía parcialmente con analgésicos y que concomitantemente presentaba fotofobia, vómitos en proyectil de contenido bilioso incontables, por lo cual acude al triaje de nuestro servicio, en donde se decide su ingreso en el servicio de neurología. La paciente no contaba con antecedentes personales cardiometabólicos, una paciente que durante la infancia asmática, última crisis a los 6 años, niega hábitos tabáquicos o H ilícitas, antecedentes familiares no contributorios. Desde el punto de vista de antecedentes ginecostétricos, una paciente con menarquia a los 12 años, ciclo 6:30, con dismenorrea, sangrado uterino anormal intermenstrual, primeras relaciones sexuales a los 15 años, con una pareja sexual, niega ITS, anticonceptivos orales o DIU. Y bueno, desde el punto de vista obstétrico, 2 gestas, un parto o un aborto, el cual fue en noviembre del 2013, fue espontáneo y se realizó legrado. En el 2014, en noviembre, se hace una laparotomía con cistectomía derecha y cuña de ovario izquierdo. En esta gráfica vemos entonces la evolución de los síntomas neurológicos desde el principio de los síntomas en diciembre del 2014, cuando presenta dificultad para el habla. Ya para el 3 de enero del 2015 presenta cefalea holocraniana con vómitos en proyectil, y entonces el 5 de enero acude al triaje del servicio de neurología, en donde es hospitalizada. Desde el punto de vista de examen físico, pues todo lo que son los signos vitales normales, lucía deshidratada. Desde el punto de vista neurológico, la paciente está vigil, consciente, orientada en tiempo, espacio y persona. Desde el punto de vista del lenguaje, que fue lo positivo, presentaba afasia motora, con un lenguaje no fluente, no repite, no nomina y comprende órdenes sencillas. La campimetría por amenaza al guiño sin alteraciones, fondo de ojo sin alteraciones, las pupilas normales, fuerza muscular 5/5, reflejo osteotendinoso 2/4 y no había meningismos ni cerebeloso. Entonces ingresa y le hacemos unos paraclínicos. Lo único positivo que reportamos dentro de estos laboratorios fue hiponatremia en vista del contexto emético, que fue corregido inicialmente, y una rayos X de tórax que estaba normal. Posteriormente, entonces, evaluamos la tomografía de cráneo simple, en donde, bueno, posterior a toda lo que es la evaluación de la clínica y la neuroimagen, hacemos las primeras consideraciones diagnósticas, en donde pues hablamos de un síndrome de hipertensión endocraniana con focalización neurológica en primer lugar, y nos planteamos que esto podía ser también una enfermedad cerebrovascular hemorrágica, un hematoma intraparenquimatoso temporoparietal izquierdo. Sin embargo, recibimos también una resonancia cerebral, el cual se evidencian estas imágenes sugestivas de múltiples metástasis cerebrales hemorrágicas. En este momento de ingreso, un primario desconocido cuando ingresa en nuestro servicio. Desde el punto de vista de tratamiento, recibió hidratación parenteral, antieméticos, analgésicos, medidas antiedema, y solicitamos una interconsulta formal con el servicio de ginecología y neurocirugía. Durante su evolución intrahospitalaria en el servicio de neurología, en el día 1 y 2 persiste la clínica pues de cefalea con vómitos. Para el día 3 entonces solicitamos una interconsulta con el servicio de ginecobstetricia, donde se realiza una HCG que se reporta en 426.000 miliunidades por ml. Para el día 4 entonces se hace un eco abdominopélvico, el cual se reporta como normal, se mantiene en iguales condiciones clínicas. Y para el día 5 de hospitalización, la paciente evaluada por el servicio de obstetricia, unidad de enfermedad trofoblástica, donde se plantea como diagnóstico un coriocarcinoma con MT cerebral ultra alto riesgo. Posteriormente, el caso es evaluado y en consenso en el Hospital Universitario de Caracas, con los servicios de neurología, obstetricia, unidad de enfermedad trofoblástica, neurocirugía, radioterapia,
oncología y radiodiagnóstico, entonces se decide iniciar radioterapia y quimioterapia con agentes múltiples. Posteriormente, el día 9, se inicia la primera dosis de radioterapia en horas de la tarde y luego a las 7 de la noche presenta movimientos tónico-clónicos generalizados que amerita epaminización con deterioro neurológico en horas de la madrugada. Se realiza una tomografía de cráneo control en donde se evidencia hemorragia cerebral izquierda con drenaje de ventrículos laterales y desviación de línea media. Para el día 10, entonces hay una progresión rápida del estado de coma, se realiza intubación orotraqueal, se conecta ventilación mecánica y se traslada a la unidad de terapia intensiva en donde permanece 6 horas y fallece a las 2:40 de la tarde. Se solicita y realiza la interconsulta por el servicio de obstetricia y ginecología. En vista de ser una paciente en edad reproductiva con enfermedad metastásica sin primario conocido, nos planteamos la impresión diagnóstica de neoplasia trofoblástica gestacional. Se sugiere la realización de HCG cuantitativa, la cual reporta 426.000 milunidades internacionales por mililitro. Siguiendo la cronología de eventos ginecobstétricos, en noviembre del 2013 se realiza el legrado uterino por aborto incompleto, sin estudio anatomopatológico. Un año posterior, en noviembre del 2014, se realiza la laparotomía ginecológica con cistectomía de ovario derecho y cuña de ovario izquierdo. Posterior a esto, para el 5 de enero en nuestra institución es evaluada e ingresada por el servicio de neurología y no es sino hasta el 9 de enero que es valorada por la consulta de enfermedad trofoblástica gestacional en nuestra institución. Previa a la realización de la laparotomía ginecológica, se realiza en septiembre del 2014 eco abdominal con transductor convex. En un corte sagital del útero se evidencia una imagen nodular hiperrefringente que ocupa la cavidad intrauterina y que se proyecta hacia cavidad endometrial, que mide aproximadamente 35 milímetros. No permite evidenciar la interfase miometrial debido a halo anecoico, principalmente en el borde inferior. Para uterino bilateral, imágenes que corresponden a ovarios, con incremento de su volumen y que están conformados en su interior por múltiples imágenes quísticas ecolúcidas de diferentes tamaños. En su momento es interpretada por los médicos tratantes como cistoadenoma. Se recibe el resultado de biopsia de la laparotomía ginecológica el 18 de noviembre del 2015, el cual reporta lesión de ovario derecho, cuerpo lúteo quístico, y en lesión de ovario izquierdo, hallazgo de similares características. Se realiza en nuestra institución, el Hospital Universitario de Caracas, en la unidad de perinatología, el 13 de enero del presente año, eco por vía transvaginal con de 7.5 MHz. En un corte sagital del útero se evidencia imagen nodular hiperrefringente de bordes definidos que ocupa o impresiona ocupar la totalidad de la cavidad uterina y que permite evidenciar los bordes definidos de la interfase miometrial. En nuestra institución, a mano derecha, evidenciamos ecodoppler donde se ven características de neovasculatura. Nosotros realizamos insonación de las arterias uterinas al ecoespectral para poder determinar posible resistencia al tratamiento con metotrexate, encontrando índices de alta resistencia y pulsatilidad, que corresponde a patrón no gestante. En base a los hallazgos imagenológicos de rayos X de tórax, ecotransvaginal, a los antecedentes y hallazgos clínicos, se plantea el estadiaje y score FIGO, obteniendo el estadio 4 otros sitios de metástasis, hígado, sistema nervioso central. Y se obtiene el score del puntaje de neoplasia trofoblástica gestacional post-aborto con meses de intervalo previo a la gestación que lo generó mayor de 13 meses, HCG cuantitativa mayor de 100.000 milunidades internacionales por ml, con mayor tamaño tumoral entre 3 pero menor de 5, sitio de metástasis sistema nervioso central, número de metástasis entre 1 y 4 y falla de la quimioterapia no nos arrojó resultado. En base a en este estadiaje y este puntaje, en la unidad de enfermedad trofoblástica gestacional se plantea el diagnóstico de neoplasia trofoblástica gestacional probable coriocarcinoma, estadio 4-15 de ultra alto riesgo.
Para comentar los hallazgos imagenológicos del caso, se han organizado una serie de imágenes que han sido puestas en las diapositivas en el orden cronológico, como fueron los eventos clínicos de la paciente. Al momento del ingreso, la paciente se le realiza una rayos X de tórax, donde no se visualiza ninguna alteración. Al llegar al área de la emergencia, ya la paciente contaba con una tomografía de cráneo sin la administración de contraste endovenoso, realizada el 29 de diciembre del 2014, en donde se visualizan en ambas imágenes señaladas con la flecha amarilla, una imagen ubicada a nivel del lóbulo frontal izquierdo, hiperdensa, con densidad en rango hemático, de contornos irregulares pero bien definidos, rodeada por un halo más hipodenso que representa edema perilesional. Esta lesión produce una discreta compresión sobre el sistema ventricular y un ligero desplazamiento de la línea media. Si seguimos evaluando los cortes más inferiores del mismo estudio, observamos que la imagen que ven a su izquierda señalada con la flecha y en la imagen que se encuentra a la derecha igualmente señalada con la flecha, ven imágenes hiperdensas de contornos irregulares con las mismas características que las anteriormente descritas, concluyendo este estudio imagenológico como múltiples lesiones hemorrágicas intraparenquimatosas de etiología precisar. Se sugirió complementar este estudio tomográfico con una resonancia magnética con gadolinio, la cual fue realizada el día 2 de enero del 2015, en donde visualizamos en la imagen que tienen a su izquierda una secuencia axial ponderada en T1, visualizando en la región parietal derecha una lesión nodular hipointensa de contornos bien definidos, rodeada por un halo más hiperintenso que representa el edema perilesional. En la imagen que tienen a su derecha ven una secuencia axial ponderada en T1, en donde visualizan con la flecha una imagen de aspecto sólido, hipointenso, parcialmente definida, la cual se encuentra rodeado de un halo más hiperintenso, la cual en esta secuencia y sin administración de medio de contraste representa el componente hemorrágico que ya habíamos visto en el estudio tomográfico anteriormente descrito. En la imagen que tienen a su izquierda es una secuencia axial ponderada en T2, en el mismo nivel de corte que la lesión que estábamos describiendo anteriormente, en donde visualizamos mucho mejor definida la lesión sólida ubicada en la región frontal izquierda, la cual es de contornos bien definidos, heterogénea, rodeado por un halo más hiperintenso que representa el área de edema y el área de hemorragia. En la imagen que tienen a su derecha tenemos una secuencia axial ponderada en FLAIR, donde vemos en la región frontal izquierda y en la región parieto-occipital izquierda las lesiones sólidas que habíamos visto ya en el estudio tomográfico, rodeadas por un importante edema perilesional, el cual es desproporcionado con respecto al tamaño de las lesiones. Posterior a la administración de gadolinio, vemos en estas dos imágenes que todas las lesiones se comportaron de igual manera. Algunas realzaron de manera forma de anillo, como es la imagen que tienen señalada a la izquierda, y otras realzaron de manera homogénea, como es la imagen que tienen a la derecha. Concluyendo este estudio imagenológico como múltiples imágenes intraparenquimatosas de aspecto metastásico con componente hemorrágico. Cuando la paciente presenta el evento neurológico con deterioro del estado físico, el día 15 de enero del 2015 se le solicita nuevamente una tomografía de cráneo, en donde visualizamos, sin contraste en ambos cortes axiales, en la imagen que presento a la izquierda, la lesión intraparenquimatosa frontal izquierda se encuentra de mucho mayor tamaño, el área de hemorragia, el área de edema es mucho más grande. En la lesión que tienen a su derecha ven que las lesiones que se encontraban a nivel frontal izquierdo y parieto-occipital izquierdo son igualmente más grandes, lesiones hemorrágicas más grandes, y aparece una nueva imagen en la línea media señalada con la flecha amarilla a nivel del tallo cerebral, específicamente a nivel del mesencéfalo, que igual es una lesión hemorrágica, con densidad hemorrágica. Vemos que la lesión hemorrágica ubicada a nivel frontal izquierdo es de gran volumen, con importante edema, lo cual condiciona un desplazamiento de la línea media de 12 milímetros, drenaje al sistema ventricular y compresión del sistema ventricular. En la imagen que tienen a la derecha observan señaladas con una flecha lo que sería el uncus del lóbulo temporal, el cual se encuentra descendido, comprimiendo el tallo cerebral. Llama la atención que en este último estudio tomográfico no observamos surcos bien definidos, al igual que las cisternas basales, y se observa un aumento de la densidad del espacio subaracnoideo. Concluyendo este estudio tomográfico como múltiples imágenes intraparenquimatosas metastásicas con áreas de resangrado que condicionan a hernia subfalcina, hernia uncal, edema cerebral, hemorragia subaracnoidea y drenaje al sistema ventricular del hematoma intraparenquimatoso frontal izquierdo. Recibimos
una interconsulta por parte del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Caracas en nuestro servicio de radioterapia y medicina nuclear el 14 de enero del 2015. Recibimos una paciente que al examen físico se presentaba consciente, desorientada, lenguaje escaso, incoherente y se evidencia desviación de la lengua hacia el lado derecho. Al examen físico nos acude con unas tomografías que se evidencian múltiples lesiones con edema perilesional y una resonancia del 2 de enero del 2015 donde evidenciamos metástasis hemorrágicas múltiples. En nuestro servicio discutimos el caso y se decide como plan terapéutico radioterapia externa 2D a título paliativo a todo el encéfalo con una dosis fracción de 250 centigrade día hasta 3000 centigrade, manteniendo por supuesto las medidas antiedema. La paciente logra recibir una dosis de 250 centigrade a todo el encéfalo y posteriormente se evidencia un deterioro neurológico evidente por lo que se omite tratamiento radiante. Para continuar la ponencia, la autopsia número 115 que se recibió en el Instituto Anatomopatológico José Antonio Odali. Vemos en esta fotografía del estudio macroscópico del útero, a la apertura podemos observar que hay una lesión nodular que está localizada en el fondo uterino, específicamente en la parte anterior. Vemos que es una lesión de 5 por 3.5 por 1 centímetros y al corte podemos observar que es una superficie descrita en la literatura como de aspecto carnoso, la cual tiene un aspecto granular y abundantes áreas de hemorragia. Igualmente, en la correlación con el antecedente quirúrgico hay ausencia del ovario derecho. Al estudio histopatológico de esta lesión observada, vemos en esta microfotografía coloreada con hematoxilina eosina, el arco está señalando como la neoplasia, la cual es muy pleomórfica, señalado por las características celulares con las flechas, está infiltrando el miometrio. Y el asterisco es para señalar las áreas de necrosis y hemorragia que eran muy abundantes en este tumor. A mayor aumento, fíjense que la neoplasia está conformada por 3 tipos de células, dentro de las cuales, en primer lugar, señalada con las 2 flechas delgadas, están las células que corresponden al trofoblasto intermedio. Fíjense que son células de citoplasma claro, a diferencia de la que está encerrado con un círculo, que es el componente de citotrofoblasto, que son células mononucleadas de citoplasma eosinófilo un poco más oscuro, y además ellas están como dispuestas en nódulos, rodeadas por células que son de amplio citoplasma, están señaladas con la flecha gruesa, que es el componente sincitio trofoblástico. Se denomina sincitio debido a que las uniones intercelulares no son bien distinguibles e incluso se podían evidenciar multinucleaciones y metástasis. Y si se fijan, la razón por la cual estas neoplasias son tan hemorrágicas es debido a les contorneé con las líneas los espacios vasculares que forman el sincitio trofoblasto. Esta neoplasia no produce angiogénesis, sino que el mismo sincitio trofoblasto va haciendo canales vasculares. Por supuesto, al no ser un endotelio, la hemorragia es muy abundante. Otros hallazgos interesantes en la autopsia fue a nivel encefálico. Fíjense que está señalado con la flecha de arriba en la fotografía del lado derecho el surco de comprensión uncal evidenciado a nivel de imágenes, y en la parte anterior del encéfalo se observa la pérdida de continuidad dada por esa gran hematoma, esa gran hemorragia intraparenquimatosa que se observaba. Y al lado izquierdo podemos observar el gran edema cerebral que había dado por la presencia de la pérdida de los surcos y la compresión de las circunvoluciones cerebrales. A los cortes del cerebro una vez fijado podemos observar las 3 lesiones, ahí están las localizaciones, fíjense que son lesiones cavitarias de gran tamaño, las cuales predomina es el componente hemorrágico. A nivel del tallo encefálico, específicamente en el mesencéfalo, está señalado con la flecha, fíjense que hay áreas de hemorragia que corresponden a la hemorragia de Duret y sabemos que es un signo patognomónico de muerte por enclavamiento cerebral, encefálico. Al estudio histopatológico del encéfalo, observen en esta microfotografía, señalado con el asterisco corresponde a la sustancia blanca y vemos delimitado por la línea negra esta gran área de hemorragia que ni siquiera entraba dentro del campo del microscopio, y a mayor aumento, fíjense que observamos estas células muy pleomórficas correspondientes al componente sincito trofoblástico metastásico. También conseguimos nódulos, fíjense en la fotografía del lado izquierdo corresponde a la cara diafragmática del pulmón derecho, y en la fotografía del izquierdo a un corte renal donde observamos lesiones que macroscópicamente son muy similares a la primaria en el tumor,
en el útero del tumor uterino. E histológicamente igual se pudo evidenciar que son focos de metástasis. Esta corresponde al pulmón. Fíjense que señalado con el asterisco es el parénquima pulmonar, el cual tiene abundante congestión y edema. Y señalado con las flechas, la lesión expansiva, fíjense que en la esquina inferior derecha lo que se observa es necrosis y hemorragia. Y en el borde de la lesión es donde se observan las células viables que quedan de esa metástasis, específicamente sin citotrofoblasto, que es lo que más se pudo ver. Acá podemos observar una metástasis a nivel del riñón. En el asterisco se observa la médula renal y nuevamente aparece esa imagen expansiva, necrótica y hemorrágica, y a mayor aumento las células pues que son iguales a las de la neoplasia primaria. En cuanto al estudio histopatológico del ovario, les traje acá del ovario izquierdo, que fue el que recibimos en la autopsia, un quiste tecaluteínico que corresponde probablemente a lo mismo que observaron en la biopsia previa del 2014, y en la imagen del lado derecho podemos observar que hay pérdida de la arquitectura del parénquima cortical ovárico, dado por esa área donde está señalada, y el asterisco es para denotar la presencia de un quiste de un cuerpo albicans. A mayor aumento, fíjense que observamos nuevamente el componente metastásico del coriocarcinoma, que está tanto infiltrando el parénquima ovárico observado por la flecha, como también se observaba invasión angiolinfática señalada con el círculo. Entonces, los diagnósticos anatomopatológicos de esta autopsia son coriocarcinoma gestacional, localizado en cara anterior de fondo uterino de 5 por 3.5 por 1 centímetro, con extensas áreas de necrosis y hemorragia y con metástasis en cerebro, pulmones, riñones y ovario izquierdo. Marcada congestión del leptomeninges, edema cerebral, surco de compresión uncal izquierdo, hemorragia de Duret con un peso del encéfalo de 1.412 gramos. Edema y congestión pulmonar bilateral, atelectasia basal bilateral, peso del pulmón derecho 322 y del izquierdo 257, puntillado hemorrágico localizado en pelvis renal bilateral, con un peso del riñón derecho de 140 gramos y del izquierdo de 150 gramos, y el resto de la autopsia pues con congestión y cambios por autólisis generalizada. En vista de esto, se presenta la secuencia de los hallazgos en esta paciente. Se trata de un femenino de 20 años de edad, 2 gestas, una para, un aborto, con un diagnóstico de huevo muerto retenido de 6 semanas de gestación, de lo cual no se le realizó estudio histopatológico, que acude por presentar afasia, cefalea y vómitos a nuestra institución, diagnosticándose anatomopatológicamente un coriocarcinoma gestacional en cavidad uterina, la cual produjo metástasis, presentándose en sistema nervioso central como múltiples loes hemorrágicos, además de las metástasis pulmonares, renales y ováricas. Esas múltiples lesiones, como ya vimos en imagen, producían un gran edema cerebral que pudo mínimamente ser exacerbado por la única dosis de radioterapia que alcanzó la paciente a tener, y esto produjo el surco de compresión uncal izquierdo, que produce compresión y elongación del tallo encefálico y, por supuesto, isquemia del mismo, llevando a la hemorragia de Duret, que sabemos que es el sitio donde están los centros cardiorrespiratorios, los cuales quedan deprimidos. Además, a nivel pulmonar, debido a la extensa edema y congestión, hay también alteración funcional a nivel de la ventilación-perfusión, que conlleva a mayor riesgo para la hipoxia en esta paciente, que fue lo que en determinante pues la llevó a la muerte. Vamos a hablar un poco en relación a este caso, el gran aprendizaje que podemos tener. Pienso que la presentación de un caso de autopsia es el mejor tributo que se le puede brindar a la muerte de una paciente. Que su muerte signifique la salvación de muchos más, porque es posible. En esta entidad, no en nuestro caso, pero servirá esta revisión y espero que dejen toda la audiencia, en todos los que constituimos los grupos médicos que tratamos diferentes especialidades, que estos casos les pueden llegar a servicios no ginecológicos y en un momento dado tenemos en nuestras manos una vida con capacidad de ser rescatada. Vamos a hablar en el contexto de este caso clínico de la neoplasia trofoblástica gestacional y comprendiendo básicamente que el mayor exponente, como lo vemos acá, de las neoplasias es el coriocarcinoma, que tiene su base en las células trofoblásticas, que son células que se generan en el momento de la fecundación, aquel sitio de división, aquel momento de división entre embrioblasto y trofoblasto, que determina células, una para formar la placenta y otra para formar lo que es el producto. Estas células que en un momento dado nos dan vida pueden transformarse en células que quitan la vida porque desde el inicio
en ese proceso de fijación, hay un trofoblasto que es llamado trofoblasto intermedio y el mismo sincitio trofoblasto, que si la madre por mecanismos inmunológicos no pudiera detener esa invasión, o sea, ella es capaz de limitarla para encontrar el provecho de estas células al formar la placenta, en estos casos esa barrera se pierde y la capacidad de esa multiplicación y proliferación celular nos conlleva a formar una verdadera neoplasia, que pasa inicialmente en forma de las formas benignas, como son los embarazos molares, que allí tenemos altos índices de curabilidad, y luego generan lo que es la neoplasia trofoblástica gestacional, como vamos a ver y que vamos a dedicarnos a esta parte del tema. El coriocarcinoma que nos compete, si bien es cierto, como ven en la lámina, el mayor generador son los embarazos molares con porcentajes que van desde el 30% por algunas series hasta el 80%, no debemos descuidar en pensar en el hecho que tenemos también derivación del coriocarcinoma de gestaciones no molares, embarazos a términos, abortos, embarazos ectópicos en diferentes porcentajes. Y tal vez esto representa una de las mayores alertas que queremos dar, porque cuando un paciente usted le comenta o es capaz de hacer un diagnóstico de un embarazo molar, esa paciente queda concientizada que tuvo un embarazo de evolución diferente. Lo peor es cuando se generan de embarazos a término en donde ni el paciente ni el terapeuta son capaces de pensar que esto puede generar también en una neoplasia trofoblástica gestacional. Y esto le confiere la agresividad ¿de qué? Del diagnóstico tardío. Y esto es una de las diapositivas que más me mueve cuando hago esta explicación. Esto es una publicación, aunque viaja de México, y puede ser la realidad en muchos de nuestros países. De pronto no tanto en Brasil, en donde tienen en muchos de los estados unidades de tratamiento de enfermedad trofoblástica para cada estado. Pero esta publicación de México con 44 estudios de autopsia llama la atención que 22 pacientes el diagnóstico se le hizo en el momento de la autopsia. Nunca nadie lo pensó, nunca nadie lo trató y el patólogo fue el primer abordaje diagnóstico que tuvo. Si bien es cierto, el gran enemigo puede ser esto, que es una patología de muy baja prevalencia e incidencia, y en específico en el caso que nos compete, que es el riesgo de desarrollar una NETG con MT cerebral, vean las cifras que manejamos, 1 por cada 400.000 embarazos, por 22.000 embarazos molares. De esos embarazos molares hay unos que se transforman en un 20 a 30% en neoplasia trofoblástica gestacional y dentro de ese grupo solo 1 en 1.600 puede tener metástasis cerebral, ¿sí? Pero este número es alarmante, el último. De 1 en 6 neoplasias trofoblásticas gestacionales derivadas de embarazos no molares son las que cursan con metástasis cerebral. Y guiémonos por esa línea del tiempo que hemos tomado. Esto fue una idea, realmente la tengo. Yo normalmente la hacemos en papel, a veces me critican con mi papelito que yo hago mi línea del tiempo en un papel y anoto todas las fechas allí. Bueno, pero tenemos la modernización, el doctor Chique nos trajo nuestra primera y hay que reconocerle. Se prende la idea a partir de lo que tú haces de la línea del tiempo, porque esa línea del tiempo es la que nos va a enseñar en este caso. Y va a enseñar paso por paso cuál es la progresión de esta enfermedad. En el 2013 tenemos que a la paciente se le realiza, y esto fue indagando con los familiares ya en el momento en que tenemos el diagnóstico, porque esto está relacionado con eventos obstétricos. En el 2013 a esta paciente se le realiza un legrado uterino. ¿Cuáles son signos de alarma? Allí ven ustedes cómo la mortalidad está relacionada con el tiempo de progreso de la enfermedad y también con los scores. Vámonos a esta paciente al 2013, cuando presenta el legrado uterino. En ese momento se le realizan legrados a repetición. Ya eso es un signo de sospecha que algo no está bien. Si usted es un obstetra y ginecólogo que hace adecuadamente los legrados y tienes que repetirlo en ese mismo evento obstétrico, ya puede ser un signo de sospecha que ese trofoblasto está invadiendo más allá de lo que tenemos que sacar en un momento dado en un curetaje o en una aspiración. Bien, esto es algo. La persistencia de un sangrado, si bien es cierto tenemos posterior a la culminación de un embarazo a término, sangrados, pero que tiene que cumplir un patrón especial, debe ser mucho más raro que hayan persistido en esta paciente sangrados
tipo un sangrado uterino anormal, como lo vamos a ver en la progresión de este caso. Y vean cómo esta línea en este momento, la mortalidad de estos pacientes está determinado básicamente por los procedimientos que hagamos. Si los agarramos en esto, no es más del 1%, pero por complicación no de la enfermedad, porque allí todavía estamos en enfermedad benigna. Lo ideal sería que pudiéramos hacer estudios anatomopatológicos, ¿sí?, de estos pacientes, pero el patólogo también tiene que estar alerta, porque en un momento dado él recibe clínicamente la información que es un aborto incompleto, y si no va con la visión de encontrar los cambios que no describen los libros describen que es un embarazo molar, que es el que mayor genera a una neoplasia, descubren hidropesía, avascularidad, ¿sí? En estos casos tienen que buscar, si son menores de 12 semanas, se parece mucho a una clínica de un aborto incompleto, y tienen que buscar los cambios en el estroma. Un primer consejo allí. Pero no todas las instituciones tienen la capacidad para realizar. ¿Y cómo podemos hacer prevención? Pues esta idea la estamos manejando en el Hospital Universitario de Caracas. Ya hubo una presentación de una tesis inicial para hacer un normograma de cómo regresa la HCG, encontrar un método de pesquisaje de ese gran grupo de pacientes que no pueden tener acceso a estudios anatomopatológicos. Todavía no la tenemos, ya hicimos una primera fase de encontrar el normograma de regresión. Esto fue publicado en resultados preliminares, hago la constancia acá, preliminares de a las 4 semanas se logra la negativización. En los embarazos, abortos y embarazos normales debemos tener negativización del HCG. Entonces estamos haciendo una segunda fase en donde ya tenemos el normograma y sabemos en qué momento regresa ese HCG, de realizar, de ver si vale la pena, costo-beneficio, para mí el beneficio es todo, para una paciente es su 100%, de realizar un HCG a la 4ª semana, posterior a cualquier culminación de un evento gestacional normal, no molar, porque la mola entra en un patrón de seguimiento posterior. Segundo evento al que he llevado a esta paciente, una laparotomía en otra institución en el 2014. Ven aquí cómo la mortalidad la incrementamos un poco más, pero todavía en la línea del tiempo que está transcurriendo esa paciente hacia su mortalidad, lamentablemente, en esa línea de tiempo vemos que hay varios datos que pueden ser utilizados para el análisis retrospectivo, pero que se deben tener en cuenta. Bien, anamnesis. Esa paciente entre el 2013 y el 2014 tuvo patrón de desangrado uterino anormal, y estos patrones eran sangrados intermitentes entre menstruaciones, después de un evento gestacional. A veces no lo relacionamos, pero por eso hay que hablar con el paciente. La historia médica y el hablar, el tener contacto, somos una ciencia científica y humana, y tenemos que tener el tiempo suficiente para hacer los diagnósticos, porque para un paciente puede significar el 100% de pérdida en ese abordaje. Teníamos un ecosonograma que realizan previo, como lo decía la doctora Figueira, allí hay quistes bilaterales múltiples y imagen intracavitaria. No hay patología, no podemos decir por imágenes el no total, pero esto es muy parecido a una hiperestimulación ovárica, como lo vamos a llevar anteriormente, más que una verdadera patología tumoral que no cumplía los criterios de IOTA bien definidos para tumores ováricos. Y más aún, y esto debemos un respeto a lo que es el análisis o la lectura de anatomopatología. A veces nos dedicamos y vemos los reportes patológicos solo en un diagnóstico final, un diagnóstico que diga y que nos saque la verdad si es benigno o maligno. Pero en ese reporte que logramos rescatar estaba la respuesta a muchas de nuestras dudas, en donde vemos la luteinización de varios elementos celulares que no tienen por qué estar luteinizados, lo que nos va a indicar y nos lleva a esta reflexión. Primero, la anamnesis y el examen físico exhaustivo son invaluables herramientas diagnósticas. Si preguntamos, si indagamos, si la hacemos en papel, si hacemos la línea del tiempo que sea en computadora, donde lo quiera, hable con ese paciente. Los ovarios ocupados por imágenes quísticas múltiples, esto se parece mucho a los ovarios estimulados por fertilización in vitro, en donde puede ser un influjo externo, pero en este caso es un influjo interno de hiperestimulación. Y no leer únicamente el diagnóstico final de un patólogo. Démosle el respeto que se merece esta ciencia dentro de nuestro grupo médico, leyendo todo un reporte, porque si bien es cierto nos interesa el reporte final, nos embelezamos con un diagnóstico del que nosotros somos los que queremos salir y no le damos la ayuda que este reporte pudo tener en un momento dado. Por eso resaltamos, ¿por qué 2 cuerpos lúteos si normalmente la mujer debe ovular 1 en un momento dado? Y vamos
al caso ya que nos llega en el Hospital Universitario de Caracas. Vean cómo la mortalidad incrementa con el score y el puntaje de alto riesgo que tienen ustedes a mano derecha. Y nos llega así en el 2015 una paciente con estas características, síntomas neurológicos de un carcinoma, coriocarcinoma metastásico post-aborto, con metástasis renal, pulmonar cerebral, la cerebral en número de 4 y todas ellas hemorrágicas. No lo sabíamos, lo otro. Esto es en retrospectiva para ver qué sacamos de este caso, pero las hemorrágicas cerebrales sí la teníamos. ¿Dónde recibimos esta paciente en esa escala de su línea de tiempo de base hacia la mortalidad? La estamos recibiendo allí en ese momento. 85% de mortalidad para series casi en todo el mundo, ¿sí? Pero vamos a ver esto. ¿Qué alternativas terapéuticas se les pueden ofrecer y qué alternativas terapéuticas están descritas? Nosotros ya hemos tenido otro caso con esto, en donde pudimos darle una sobrevida de 3 años a una paciente que finalmente, con una buena calidad de vida, finalmente hubo resistencia al tratamiento al 3er año e indudablemente esto es un tumor de medicina enzimática, encima del paciente, porque si estás encima del paciente, o lo logras salvar rápidamente o se te muere rápidamente. Bien, entonces, están descritas desde, si dejamos evolución espontánea, mortalidad de un 100%. Bien, esa es la primera. No hacemos nada. Es un paciente que ya está invadido. Pensamos en darle, indudablemente, hasta un buen morir a un paciente, pero quiero llamar la atención sobre esto. Si bien es cierto, esto es una verdad para otras neoplasias, vamos a ver qué tenemos en las diferentes instituciones. Existe también la alternativa terapéutica de quimioterapia de agentes múltiples, principalmente en una primera línea el régimen EMA-CO, etoposído, methotrexate, actinomicina, ciclofosfamida y vincristina, o el régimen en segunda línea del EP, que muchas instituciones como Botucatu en Brasil promueve la utilización de este en el ultra alto riesgo, pero acompañado de radioterapia holocraniana en secciones, como lo dijo la doctora Daniela, en secciones, y como fue decidido en el servicio de radioterapia, en secciones fraccionadas para no llegar a los efectos deleterios que pueden tener un momento altas dosis. Y allí tienen varias de las series publicadas por Jordan, que dentro de su grupo encontró un 50% de la mortalidad. Y lo que llamó la atención es que esas autopsias de esas pacientes, si bien es cierto, morían, ellas no morían por las metástasis cerebrales, morían por complicaciones. Y una de las principales complicaciones, dicen que las más graves son aquellas pacientes cuya enfermedad metastásica se desarrolla durante el curso de un tratamiento y no, como en este caso, que era una paciente que no había recibido ningún tipo de quimioterapia y es más sensible a que haya una respuesta inicial a quimioterapia y radioterapia. La doctora Cagayán en Filipinas, 27% de remisión, bien, es baja, y tuvo una mortalidad a 3 y 8 meses posterior de estas pacientes. Y ya empieza en Irán, Ganeshani, con un 50% de sobrevida. Y cuando hablamos de sobrevida es curabilidad, cuando hablamos de sobrevida es pacientes que pueden embarazarse nuevamente. Y otro consejo más, no hay que estar sacando los úteros porque no aliviamos la enfermedad microscópica y podemos tener el chance de rescatar, inclusive en estos casos, la actividad genética, la actividad de embarazos posteriores de estas pacientes. La otra alternativa terapéutica que se plantea dentro de esta quimioterapia con agentes múltiples, la plantea el grupo del doctor Lurain, alguien que está en Chicago con quien hemos compartido su experiencia en un momento dado, en donde la modificación que él plantea, que es en el régimen EMA-CO o el EMA-EP, el metotrexate se aumente de una dosis que dice de 300 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal a 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal, con ácido folínico como rescatador para minimizar los efectos adversos de la quimioterapia, 32 horas posterior y cada 12 horas en los 3 primeros ciclos. Esto tiene una acción tumoricida rápida. Y es de recordar que cuando Hancock de la Escuela de Inglaterra propone o escribe en una edición sobre la actividad de la radioterapia, ¿qué función tiene? Es tumoricida y hemostática. Y por eso en esta paciente tomamos una decisión, un grupo completo, de que bien podría tener valor, en este caso extremo, de intentar la radioterapia. El doctor Lurain y su grupo, Nibauer, en Chicago, encuentran en el John E. Brewer Hospital, 37 casos con una sobrevida de 51%, en un grupo de esos con algunas secuelas neurológicas a largo plazo y
mal pronóstico o índices de mal pronóstico en los casos que tuvieron mortalidad en donde no encontraron que la causa de muerte fue la metástasis hemorrágica a nivel del cerebro, tenían mal pronóstico las que habían recibido quimioterapia previa, las que se generaban y su evento genésico anterior era un embarazo a término, la mujer parió, se le hizo la cesárea y después desencadenó el coriocarcinoma, en las pacientes sintomáticas que entra dentro del cuadro que tenían nuestras pacientes y cuando el número de metástasis es mayor de 3. Él tuvo una mayor mortalidad, pero tuvo también remisión en ese grupo. Tenemos que hay una quimioterapia de agentes múltiples con quimioterapia y el rol de la cirugía, ¿bien? ¿Qué rol tiene la cirugía en esto? Lo preguntaba bien el doctor Krivoy. Y Berkowitz estandariza como efecto terapéutico de la cirugía nódulo único resistente y debe ser hecha únicamente para descomprimir. Los nódulos de coriocarcinoma no se tocan para estar reprolando, no se tocan para sacar el tumor, para hacer una reducción tumoral, solamente como medidas salvadoras del pronóstico vital de esa paciente. Y Soper, en 4 casos, aplicó nuevamente el incremento de la dosis de metotrexate, como lo tiene en la parte inferior, y utilizaba la craniotomía descompresiva de rutina en el primer ciclo en 3 pacientes y cirugía estereotáxica que toma un gran poder en este tipo de casos con metástasis cerebrales porque va dirigido directamente y puede no tener los efectos radiológicos o tisulares de la irradiación completa del cerebro. Y poniendo o colocando metotrexate intratecal. En este caso fue propuesto como tal, pero sabíamos que no podíamos hacer porque teníamos hipertensión endocraniana y podíamos desencadenar el enclavamiento de esta paciente. Y además, estas terapias EMA-ECO y EMA-EP también pueden ser desencadenantes de hemorragia en un momento dado. Michael y su grupo nos tienen la respuesta, no utilizan la radioterapia, utilizan cirugía en el caso urgente de descompresión para poner a esa paciente en manos de la quimioterapia para poder lograr, pero la quimioterapia que utilizan son dosis hemostáticas con etopósido y cisplastino a las dosis que aparecen en la diapositiva de 100 miligramos por metro cuadrado y 20 miligramos como una terapia discreta hemostática con quimioterapia por 2 o 3 semanas. Indudablemente su mayor experiencia con menor número de metástasis, pero es una ventana que nos queda abierta también para próximos casos. Realmente, como les puse allí, yo no quiero llamar a lo que estoy diciendo en cada una de las diapositivas conclusiones, porque para conclusiones necesitamos evidencia de tipo A, evidencia de tipo B o recomendaciones de ese tipo, y nuestra casuística ninguno nos va a permitir tomar eso cuando las grandes series en 20 años lo que nos hablan es de 37 pacientes. Por eso a esto lo vamos a llamar más reflexión sobre un caso para estar preparados de emergencia para otro caso. Vamos a sacar entonces de esta segunda etapa o esta tercera etapa cuando nos llega la paciente, ¿qué podemos extraer como unas reflexiones? Acuérdense, enfermedad, todas las especialidades metastásicas sin primario conocido, solicitar la HCG. Segundo, la metástasis cerebral es más frecuente en una neoplasia trofoblástica gestacional no derivada de un embarazo molar. El tratamiento debe ser realizado en centros especializados. El obstetra, si vacía la mola, debe referirla a una unidad de tratamiento de enfermedad trofoblástica, porque indudablemente la poca frecuencia del caso puede hacer tomar las terapéuticas erradas. El no tomar biopsia, por favor, a los oncólogos les pido, no nos pidan biopsia. A los radioterapeutas afortunadamente nos abocamos todos a dejar exponer nuestras ideas y trabajar, y tenemos que sentirnos orgullosos como hospital de haberle demostrado a nuestros estudiantes que teníamos esa capacidad. Radioterapia, neurocirugía, neurología, bien. Biopsia no nos pidan, por favor, porque eso significa retardo en el diagnóstico y es el riesgo que haya un sangrado incoercible que comprometa la vida de la paciente. La enfermedad avanzada, y debe quedar en sus mentes, enfermedad avanzada en este tipo de cáncer no es igual a enfermedad terminal. A las unidades de terapia intensiva hagan todo lo posible en esos minutos por sacar adelante a esa paciente. En un momento dado, bueno, bajo los criterios que tengamos las herramientas, pues en un momento si hay que hacer una cirugía de emergencia, hay que descomprimir un paciente en ese momento dado, porque sabemos que igual estamos luchando contra una mortalidad,
pero vamos a luchar contra una sobrevida con buena calidad de vida de esa paciente. No son pacientes terminales porque vean el porcentaje de curabilidad y el porcentaje de recuperación de la vida genésica posterior. Por último, traigo esta reflexión que nos sirve para muchas cosas y es una reflexión de vida. Primero, el mejor tributo que le brindamos a una paciente es esta educación y agradezco indudablemente a SOS Telemedicina por este apoyo que da a la difusión del conocimiento, porque más que todo esto que nos rodea, pues es una publicidad para el bien. Y quiero que lean esto, que el pensamiento, los sueños de libertad, el saber y el amor son patrimonios de tal inmensidad que no existe un muro mundano que pueda establecerle límites, solamente los que tú como único dueño erróneamente quieras fabricarte o te traten de fabricar. Nos despedimos siempre con un inmenso abrazo trofoblástico.